He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Hay una mentira que el enemigo intenta vendernos, y es una mentira peligrosa. Que si realmente tuvieras fe, no estarías cansado, que si realmente confiaras en Dios, no tendrías dudas, que si realmente fueras fuerte, no te sentirías agotado. Y poco a poco comenzamos a creer que la fe es la ausencia de la lucha, pero no lo es. La fe no es la ausencia de la batalla. La fe es decidir permanecer cuando la batalla no termina. La fe es seguir avanzando cuando sería más fácil retroceder. La fe es levantarte una vez más, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie vea tu esfuerzo, aunque el milagro todavía no llegue. Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Inyección de Fe. Soy Raúl Mesa, su servidor, y hoy continuamos nuestra serie Todavía. Y este episodio en particular se llama Todavía peleo, porque hay personas escuchándome ahora mismo, en ese instante, que están cansados. No cansados de un día, no cansados de una semana, cansados de una temporada, cansados de una batalla que parece no terminar. Y quizás has comenzado a preguntarte, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir peleando? ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir esperando? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir creyendo? Y si somos honestos, hay días donde rendirse pues, parece razonable, días donde abandonar parece lógico, días donde bajar los brazos parece la única opción. Pero precisamente allí, esos días, es donde nace la verdadera fe. Porque cualquiera pelea cuando va ganando, es fácil. Cualquiera sonríe cuando todo funciona. Cualquiera cree cuando el milagro ya llegó. Pero permanecer cuando todavía no ves resultados, eso requiere algo diferente. Eso requiere convicción, requiere carácter. Eso requiere fe. Y quiero que entiendas algo. No todas las batallas se pelean para ganar. Algunas se pelean para no retroceder. Algunas se pelean para proteger lo que ya conquistaste. Algunas se pelean simplemente para permanecer de pie. Y quizás eso describe tu temporada. No estás intentando conquistar una montaña nueva. No, simplemente estás intentando mantenerte firme, a mantener tu matrimonio, mantener tu fe, mantener tu esperanza, mantener tu familia, mantener tu paz, mantener tu cordura, mantener tu corazón. Y déjame decirte algo, eso también es una victoria, porque el enemigo no siempre intenta destruirte, muchas veces intenta agotarte, desgastarte, cansarte, convencerte de que no vale la pena, convencerte de que ya pares, convencerte de que abandones. Porque sabe algo, sabe que mientras sigas peleando, todavía existe la posibilidad de esa victoria. Todavía existe la posibilidad de una restauración. Todavía existe la posibilidad de un milagro. Todavía existe la posibilidad de una promesa cumplida. Pienso en los padres, especialmente en los padres que tienen hijos difíciles, hijos que se alejaron, hijos que tomaron malas decisiones, hijos por las cuales han llorado durante años. Y aún así siguen ahí llorando. Siguen ahí creyendo, siguen ahí esperando, siguen ahí peleando. Y algunos días parece que nada cambia y aún así siguen peleando. Pienso en las madres, las que llevan años cuidando a alguien, las que siempre están ahí, las que siempre se acuestan último y se levantan primero, las que sostienen familias enteras, las que lloran en privado para poder sonreír en público. Y aún así siguen peleando. Pienso en las personas enfermas, las que cada mañana despiertan con el dolor, despiertan y ahí sigue el dolor. Las que enfrentan diagnósticos, tratamientos, limitaciones y aún así siguen levantándose, siguen creyendo, siguen respirando.
O sea, siguen peleando. Y quizás nadie les esté aplaudiendo. Quizás nadie entienda lo difícil que es eso. Quizás nadie sabe la batalla que ocurre dentro de ellos. Pero Dios sí sabe. Y Dios lo ve. Porque hay peleas que ocurren en silencio. Peleas donde no hay público. Peleas donde no hay reconocimiento. Peleas donde nadie sabe lo cerca que tú estuviste para rendirte. Y sin embargo, elegiste quedarte, elegiste seguir, elegiste creer, elegiste pelear. Recuerdo que hace muchos años yo iba manejando tarde por la noche y la carretera estaba vacía y tenía encendido una estación cristiana de radio ahí local, donde yo estaba visitando. Y era uno de esos programas donde las personas llaman para pedir oración, para compartir cargas, llaman para buscar consejo, ¿no? Y esa noche lo recuerdo tan claro que llamó una mujer y ella se escuchaba quebrada, cansada, como alguien que estaba llorando. Y le dijo al conductor del programa: necesito ayuda. Mi esposo quiere divorciarse. Uf, cayeron esas palabras como bomba, ¿verdad? Hubo un silencio. Ella continuó: él no es creyente, pero yo sí. Y precisamente por eso quiere dejarme. Dice que me volví fanática, que estoy loca. Dice que ya no soy la misma. Y honestamente, esta mujer tenía razón, ¿verdad? Porque ya no era la misma. Porque había conocido a Cristo. Y después de conocer a Cristo hay cosas que cambian. Hay lugares donde ya no quieres estar. Hay conversaciones que ya no te llenan. Hay hábitos que ya no encajan. Y aparentemente eso había creado una grieta profunda en su matrimonio. Creo que hay personas escuchándome que entienden esto muy personal, ¿no? Entonces ella hizo la pregunta que llevaba tiempo cargando en su corazón, porque esto llevaba rato. Dice ella: me está presentando papeles de divorcio. ¿Qué debo hacer? ¿Debo firmarlos? ¿Debo dejarlo ir? El conductor respiró profundo y dijo: ¡jole, qué situación tan difícil! ¿Por qué no abrimos las líneas? Vamos a abrir las líneas telefónicas. Quizás hay alguien en nuestra audiencia que pueda compartir una experiencia, un buen consejo para esta señora. Entonces puso una canción. Terminó la canción, pasaron algunos minutos y entonces entró una llamada. Una voz masculina, una voz firme, pero estaba cargada de emoción. El conductor le preguntó: ¿tienes algún consejo para ella? Y el hombre respondió: sí tengo consejo para ella. Y quiero que me escuche muy bien. Señora, no se rinda. Señora, no se rinda. Siga orando por él, siga creyendo por él, siga peleando por él. No importa cuánto se burle, no importa cuánto la rechace, no importa cuánto la amenaza con irse. No se rinda. Y luego dijo algo que capturó completamente la atención mía y toda la audiencia, porque dijo: porque puedo hablarle, señora, con convicción, porque yo era exactamente como su esposo. Uf. Y entonces comenzó a contar su historia. Dijo: mi esposa conoció a Cristo y de repente empezó a cambiar. Ya no quería salir de fiesta, ya no quería emborracharse, ya no quería vivir como antes. Y yo estaba furioso, porque yo sí quería. Yo amaba aquella vida, me gustaba. Pues la verdad, yo la disfrutaba. Y yo no quería que nada cambiara. Dijo él: cada vez que ella me decía: estoy orando por ti, era como echarle gasolina al fuego. Yo me enojaba más. Y mientras más oraba, yo más la atacaba, más me burlaba, más la humillaba. Y luego dijo él algo que llenó el silencio de la radio. Dijo: estoy avergonzado de decirle, pero yo a propósito le hice la vida imposible. No la golpeé físicamente, pero emocionalmente fui cruel. La ridiculicé, la desprecié, la ataqué. Y aún así, esta mujer, mi esposa, seguía orando hasta que un día dije: yo decidí terminarlo, ya basta. Dije yo: ya estoy cansado. No porque ella me hubiera vencido, sino porque
ella. No podía yo hacerla ella rendirse. Así es que fui por los papeles de divorcio y se los presenté. Recuerdo aquel día. Con lujo de detalles, lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Le entregué los documentos, empaqué la maleta y le dije que me iba. Yo había reservado un crucero, dice él, un viaje desde Estados Unidos hasta Europa. Y mientras caminaba hacia la puerta, yo vi que mi esposa se quedó llorando. Pero no me importó, yo no cambié de opinión, al contrario. Yo me sentía libre en ese momento, libre para hacer lo que yo quisiera, libre para beber, libre para vivir como quisiera, para perseguir cualquier placer. Y me fui. Me subí al barco. Me acuerdo que llegué a la habitación y con las maletas las empecé a desempacar y abrí el primer cajón y allí encontré una Biblia. Ahora quiero repetir esto, dijo él, encontré una Biblia. ¿Cuántos de ustedes ya pueden sentir el ambiente cambiar? ¿Cuántos de ustedes ya pueden sentir que el Espíritu Santo estaba a punto de hacer algo? Y cuando él dijo que había encontrado una Biblia, todavía recuerdo la emoción en la voz de ese señor, porque dijo, me enojé, pero muchísimo, y pensé, ¿qué es esto? Ni siquiera me van a dejar en paz. Ni aquí me van a dejar en paz. Ahora también en medio del océano. Porque sabía algo. Sabía que aunque él se había ido, su esposa seguía orando. Y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Dijo él, ya sé lo que voy a hacer. Voy a leer este libro. Y cuando llegue a Europa, la voy a llamar. Voy a llamarle para burlarme de ella. Voy a demostrarle lo ridículo que fue todo esto. Le voy a reclamar todas las contradicciones que encuentro. Le voy a explicar todo lo ilógico que existe dentro de las páginas. Me va a escuchar. Así es que dice él que ni siquiera terminó de desempacar. Se acostó en la cama, abrió la Biblia y comenzó a leer un capítulo. Luego otro. Y luego otro. Y antes de darse cuenta pasaron las horas y siguió leyendo, y siguió leyendo, y siguió leyendo, hasta sin darse cuenta se quedó dormido. Despertó en la mañana, llamó el teléfono y pidió al cuarto que le trajeran el almuerzo y volvió a leer el desayuno y volvió a leer, hasta que comenzó algo a ocurrir, no en las páginas, sino dentro de él. Porque la palabra de Dios tiene una forma extraña de atravesar defensas, tiene una forma de entrar por las puertas que nosotros mismos cerramos, tiene una forma de encontrar al corazón, incluso cuando el corazón está huyendo. Y la noche, antes de llegar a Europa, todo se rompió, o quizás es mejor decir, todo se rindió. Su orgullo, su resistencia, su rebeldía, su enojo, todo. Y aquella noche cayó de rodillas, solo, en su cuarto. Lloró, pidió perdón, se arrepintió y ahí mismo entregó su vida a Cristo. En medio del océano, sin predicadores, sin iglesia, sin altar, solo él, una Biblia y Dios. Y al día siguiente, cuando bajó del barco, lo primero que hizo es que fue y buscó un teléfono y llamó a su esposa llorando tanto que casi no podía hablar. Y le dijo, perdóname por todo. En medio del mar, acabo de conocer a Jesús y ahora entiendo. Amor, voy de regreso a casa y si todavía me aceptas, no quiero divorciarme. Es más, quiero que vamos a renovar nuestros votos. Luego guardó silencio y finalmente dijo, señora, eso ocurrió hace más de 10 años y nuestra vida nunca ha volvido a ser la misma. Así es que, señora, si tú que me estás escuchando, no se rinda. Porque si Dios puede encontrarme a mí en medio del océano, puede encontrar a su esposo también. Recuerdo que la mujer volvió al aire y entre lágrimas solo dijo, gracias, y colgó. No había un ojo seco en aquel estudio, aquella cabina, y honestamente
Aunque yo era el único en el carro, tampoco había un ojo seco en mi carro, ¿no? Porque entendí algo, aquella mujer ganó una batalla, no porque gritó más fuerte, no porque discutió mejor, no porque manipuló, no porque controló, ganó porque siguió peleando, como pelea un cristiano de rodillas, orando, creyendo, esperando, confiando. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy, porque estás cansado, porque llevas años orando, porque llevas años creyendo, porque llevas años esperando y nada parece cambiar. Pero recuerda aquella mujer, recuerda aquel crucero, recuerda aquella Biblia, recuerda aquel océano y recuerda esto: mientras tú dormías, Dios seguía trabajando. Mientras ella lloraba, Dios seguía trabajando. Mientras aquel hombre huía, Dios seguía trabajando, porque Dios todavía alcanza personas. Todavía transforma corazones, todavía responde a oraciones, y mientras Dios siga siendo Dios, todavía vale la pena pelear. Y quiero decirte algo: no subestimes el poder de permanecer, porque vivimos en una cultura que celebra lo espectacular, los grandes logros, las grandes victorias, los grandes momentos, pero Dios también honra la perseverancia silenciosa, la fidelidad, la resistencia, la capacidad de permanecer cuando nadie te está mirando. Por eso Pablo escribió: he peleado la buena batalla. No dijo: he ganado todas las batallas. No dijo: nunca me cansé. Y no dijo: nunca dudé. Dijo: he peleado. Porque al final la pregunta no será si todo fue fácil. La pregunta será: ¿seguiste peleando? De nuevo dijo: he peleado la buena batalla. De nuevo no dijo: he ganado todas las batallas. Y eso me da esperanza. Porque si Pablo hubiera dicho: he ganado todas las batallas, pues ¿dónde nos quedamos nosotros, verdad? Porque muchos de nosotros no podríamos identificarnos, porque si somos honestos, hay batallas que perdimos. Hay oportunidades que dejamos escapar, hay palabras que deseáramos poder recoger, hay decisiones que sin duda tomaríamos diferente, hay heridas que todavía cargamos, hay cicatrices que cuentan historias que preferíamos olvidar. Y sin embargo, Pablo no mide su vida por cuántas batallas ganó, la mide por otra cosa: por cuántas decidió pelear. Porque sí, hay una gran diferencia. El mundo celebra resultados. Dios muchas veces celebra fidelidad. El mundo pregunta: ¿ganaste? Dios pregunta: ¿permaneciste? El mundo pregunta: ¿cuántas victorias obtuviste? Dios pregunta: ¿seguiste confiando cuando las victorias no llegaban? Porque cualquiera puede celebrar después del milagro, y no tiene nada de malo. Pero no cualquiera sigue creyendo antes del milagro. Cualquiera puede sonreír cuando todo le sale bien. Pues es fácil, pero no cualquiera mantiene la fe cuando todo parece salir mal. Y es ahí, en ese espacio incómodo entre la promesa y el cumplimiento, donde se libra la buena batalla. Solo tienes que pensar en Noé. Durante años construyó un arca, años, décadas, sin lluvia, sin evidencia, sin resultados visibles. Si el éxito se midiera por resultados inmediatos, pues creo que todos podríamos calificar a Noé como un gran fracaso, así hubiera aparentado, pero siguió construyendo, martillo tras martillo, tabla tras tabla, día tras día. Porque la fe verdadera muchas veces parece absurda antes de que tenga sentido. Piensa en Abraham. Recibió una promesa absurda y luego esperó y esperó y esperó, y los años pasaron. El cabello se volvió gris, el cuerpo envejeció, pero siguió creyendo, no porque fuera fácil, sino porque decidió pelear la batalla de la fe. Piensa en José. Soñó con un propósito y terminó en una cisterna, luego en esclavitud y luego en una prisión. Y durante años su vida pareció moverse en direcciones opuestas a la promesa, pero siguió peleando.
siguió creciendo, siguió sirviendo, siguió confiando. Y esa fue la verdadera victoria. Porque la verdadera victoria no comienza cuando llegas al palacio, comienza cuando decides seguir peleando y no abandonarla aún en la prisión. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy, porque has estado evaluando tu vida con una métrica equivocada. Te has estado preguntando, ¿por qué no he ganado todavía? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué la respuesta no llega? ¿Por qué la situación no cambia? Y Dios quizás te está preguntando algo diferente. ¿Sigues aquí? Eso. ¿Sigues creyendo? Eso. ¿Sigues orando? ¿Sigues amando? ¿Sigues confiando? Porque mientras sigas haciendo eso, todavía estás peleando. Y mientras todavía peleas, todavía no has perdido. El enemigo quiere convencerte que la batalla terminó, porque todavía no ves lo que has estado esperando. Pero no, la batalla termina cuando la abandonas la fe. La batalla termina cuando dejas de creer. La batalla termina cuando decides rendirte. Y si todavía estás aquí escuchando este programa, buscando a Dios, orando, esperando, entonces escucha bien. Todavía no termina la pelea. Todavía estás en la pelea. Y quiero decirte algo que transformó mi forma de ver la vida. Muchas veces las batallas más importantes no son las que ocurren afuera, a vista de la gente, son las que ocurren adentro. La batalla contra el miedo, la batalla contra la amargura, la batalla contra la desesperanza, la batalla contra el deseo de rendirse, la batalla contra la mentira que Dios se olvidó de ti. Y esas batallas, esas nadie las ve. No aparecen en fotografías, no reciben aplausos, no generan reconocimiento, pero sí son reales y sí son agotadoras. Hay personas que parecen normales por fuera, pero están peleando guerras que nadie puede ni imaginarse, y aún así se levantan. Aún así van al trabajo, cuidan a sus hijos, sirven en la iglesia, sonrían, siguen adelante, y nadie sabe cuánto valor les costó simplemente levantarse de la cama ese día. Y Dios, Él sí ve eso. Dios ve cada batalla silenciosa, cada lágrima escondida, cada oración susurrada, cada momento donde quisiste abandonar, pero no lo hiciste. Y te aseguro algo, eso tiene valor en el reino de Dios. Por eso Pablo no dijo, he ganado todas las batallas, porque probablemente no lo hizo. Pero sí pudo decir, he peleado la buena batalla. Y quizás al final de nuestras vidas, eso será lo más importante. No cuántas veces ganamos, no cuántas veces fuimos reconocidos, no cuántos aplausos recibimos, sino que seguimos peleando, que seguimos creyendo, que seguimos confiando, que seguimos caminando con Dios. Y si hoy estás cansado, si hoy estás herido, si hoy estás luchando, mano, no midas tu vida solo por las victorias visibles, mídala también por la fe que has mantenido, porque quizás no has ganado todas las batallas, pero todavía estás peleando la buena batalla, y eso ya es una victoria extraordinaria. Y aquí hay algo hermoso. Dios no te pide que pelees solo. Nunca lo hizo, porque muchas veces imaginamos la vida cristiana como una persona sola intentando a sobrevivir. Pero eso nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios siempre fue caminar contigo, sostenerte, fortalecerte, levantarte cuando caes, acompañándote cuando estás llorando y darte fuerza cuando las tuyas se acabaron. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo tu Dios soy el que te esfuerzo. Escucha eso, no desmayes. Dios sabía que habrá momentos donde queremos hacerlo. Por eso no solo nos da una promesa, nos da su presencia. Yo estoy contigo. Porque cuando Dios está contigo, la batalla cambia.
No desaparece, pero sí cambia. Porque ahora no peleas solo, ahora peleas acompañado, ahora peleas sostenido, ahora peleas fortalecido. Y quizás hoy esa es la palabra que necesitas escuchar. No te estoy diciendo que será fácil, no lo es. No te estoy diciendo que todo cambiará mañana, no te estoy diciendo que ya no habrá más lágrimas, pero sí te estoy diciendo esto, que no estás solo. Y mientras no estás solo, todavía puedes pelear. Tal vez hoy no tienes fuerzas para correr. Está bien. Entonces camina. Tal vez hoy no tienes fuerzas para conquistar. Está bien. Entonces permanece. Tal vez hoy no tienes fuerzas para celebrar. Está bien. Es suficiente respirar. Pero no te rindas. Porque hay algo del otro lado de esta batalla. Ahí hay crecimiento. Hay propósito, hay carácter, hay una versión de ti que todavía no conoces, pero que te espera y que Dios la está formando, precisamente ahí, en medio de la pelea. Así es que si hoy estás cansado, es ok, descansa. Si hoy estás herido, toma tiempo para sanar. Si hoy estás llorando, llora. Pero no abandones, no retrocedas, no entregues terreno. Porque mientras todavía respira, todavía peleas. Y mientras todavía peleas, todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay promesas, todavía hay futuro y sí, todavía hay Dios, suficiente Dios para ti. Señor, fortalece hoy a la persona cansada, a la madre cansada, al padre cansado, al cuidador cansado, al líder cansado, al corazón cansado y recuérdales algo, que no pelean solos, que tú estás con él y que mientras siga de pie, la historia no termina. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Esto fue Inyección de Fe. Y la próxima semana continuamos nuestra serie todavía, episodio 5. Todavía hay promesas, porque las promesas de Dios no expiran con el tiempo. Las promesas de Dios son sí y amén. Nos vemos entonces. Dios te bendiga.